Buenas tardes, profesora. Junto con saludar, quiero presentar hoy día mi póster final con respecto a mi investigación que tiene que ver con el desarrollo de habilidades lectoras. El contexto, bueno, esto fue todo hecho a mano, así que ojalá se vea lo mejor posible. Bueno, mi contexto de esta investigación fue el Colegio Pumahue Peñalolén, ubicado en Quilinoto 1200, en la comuna de Peñalolén, y el nivel de investigar fue un nivel de kinder tradicional no bilingüe, con niños entre 5 y 6 años. ¿Por qué investigar dicha temática? Primero, por la baja utilización de la estrategia de lectura que había notado a lo largo del año en este curso y la diversidad en el mismo curso entre desempeños lectores. Para eso me hacen cuatro preguntas. La primera es, ¿por qué considero el desarrollo de estas habilidades lectoras importantes en mis alumnos? ¿Qué piensan mis alumnos sobre la lectura de cuentos? ¿Con qué frecuencia se les lee? ¿Y cuál es su desempeño actual en habilidades lectoras? Para eso utilicé cuatro métodos de recopilación de datos. El primero es el diario reflexivo, el cual tuvo un proceso de realización en el cual se hizo una propia reflexión con respecto a habilidades lectoras. Luego, entrevistas personales, que fueron entrevistas uno a uno de manera presencial con niños y niñas del nivel. Fueron niños y niñas, sí. Las observaciones fueron de observación directa por un periodo de 2 semanas y el análisis de documentos fueron en base a documentos que se le entregó a los niños de actividades con respecto al desarrollo de habilidades lectoras. Podíamos identificar si reconocía o no ciertas habilidades lectoras y así luego analizar dicho documento y ver cuál era el desempeño de los niños. Los datos obtenidos fueron, bueno, a través del diario reflexivo, que el profesor considera como esencial las presentes habilidades lectoras para esta presente edad, para el desarrollo en distintos ámbitos del desarrollo, no solamente en el área del lenguaje, principalmente a través de la estrategia de lectura de cuentos. Luego, a través de las entrevistas personales, se pudo identificar que el 100% de mis alumnos tienen una valoración positiva hacia la lectura, el 100% de mis alumnos tienen una percepción positiva hacia la lectura, el 55% de mis alumnos utiliza la lectura fuera de clases como estrategia y el 100% de mis alumnos les gustaría más lecturas y cuentos a su disposición. Aquí tenemos la observación de aula. Aquí fueron los días y las estrategias que se utilizaron, que en el periodo de la semana fueron tan solo tres. La primera fue un teatro de cuentos con Ishiba, el segundo fue un libro en PowerPoint y el tercero fue un libro en lectura YouTube. Luego, el análisis de documentos fueron estos los documentos que se entregaron a cada uno de los 9 niños, donde tenían que, podíamos darnos cuenta si reconocían o no ciertas habilidades lectoras. Aquí eran los elementos de una historia. Tenían que reconocer personaje, ambiente, problema, solución, y aquí conciencia de lo impreso, con respecto a un cuento. Aquí fui anotando los nombres de los niños, las habilidades lectoras y si las reconocían o no. Y aquí tengo un gráfico con respecto a lo mismo. Está la cantidad de niños y están las habilidades lectoras. Habían habilidades lectoras reconocidas por todos los niños versus habilidades lectoras que reconocidas por uno o dos niños. Respuesta a las preguntas de investigación. La primera pregunta, ¿por qué considero el desarrollo de las habilidades lectoras importantes en mis niños? Bueno, porque considero esencial el desarrollo de las presentes habilidades lectoras para el desarrollo en diversas áreas del aprendizaje, especialmente utilizando la estrategia de lectura de cuentos. Esto fue a través del diario reflexivo. La segunda pregunta, ¿qué piensan mis alumnos con respecto a la lectura de cuentos? En general, la mayoría de mis alumnos encuestados disfrutan de la lectura de cuentos y se sienten bien. Les gustaría que hubiese más lecturas, más oportunidades de lecturas y que además hubiera cuentos a su libre disposición. ¿Con qué frecuencia se les lee? En un periodo de observación de 2 semanas, la cantidad de lecturas fue baja, 3 en total. ¿Y cuál es su desempeño actual en habilidades lectoras? La verdad es que el desempeño de mis alumnos es bastante variado. Hay niños que reconocen la mayoría o gran mayoría de las habilidades lectoras versus otros con un desempeño medio bajo. Conclusiones. A partir de la información recogida fue posible concluir y establecer una relación directa entre el desarrollo de habilidades lectoras y la utilización de la estrategia de cuentos, de la lectura de cuentos. La problemática inicial se centró en la baja exposición, utilización de estrategia de cuentos dentro del aula y la baja exposición a libros acompañada de un variado desempeño en habilidades lectoras. Luego de evaluar las habilidades lectoras y analizar documentos y comparar el desempeño con las entrevistas personales, se formó dicha relación entre mayor exposición a la lectura de cuentos y mayor desempeño en habilidades lectoras, con el 55% de los niños, como lo mencioné anteriormente, que señalaban que utilizaban la estrategia de lectura en casa. Mi plan de acción o mejora sugerida tiene que ver con 3 puntos esenciales. El primero es el aumento de la utilización de la estrategia de lectura de cuentos en el aula con un objetivo de una lectura diaria, eh, aprovechando llegadas, transiciones o salidas. El segundo tiene que ver con motivar a la lectura en casa, como por ejemplo a través de afiches, y el tercero tiene que ver con motivar a los niños hacia la lectura en tiempos libres, con libros a su disposición y con un registro de lectura, como los de acá. Yo lo he hecho no con la lectura en específico, pero a los niños les gusta ir marcando y viendo cuánto van avanzando. Luego, con respecto a los aprendizajes, puedo destacar 2 grandes aprendizajes. El primero tiene que ver con mi práctica como docente y la importancia de incorporar realmente en la práctica la lectura de cuentos y la exposición a libros. Y el segundo tiene que ver con la importancia que tuvo para mí investigar y los descubrimientos a los que llegué, las conclusiones relevantes a las que llegué. Creo que yo tenía una idea en la cabeza y llegué a unas conclusiones distintas. Así que eso. Espero haber alcanzado y saludos, Paula.